Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Ángel Jiménez Santana, abogado especialista en Derecho Migratorio y en Derecho Penal. Brindamos asesoría jurídica. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, a que le des a la campanita para que estés enterado de los videos cuando subamos nueva información y a que les des like para que podamos llegar a más personas. Hoy traemos un tema migratorio y te invito a que te quedes. Hoy vamos a hablar acerca de la renovación migratoria. ¿Eres un residente temporal, ya sea por matrimonio, por trabajo? Recuerda que en este caso un residente temporal por vínculo familiar solamente lo es aquel que acredita tener esposa. Entonces, cuando tú vas a migración, normalmente te dan un año de residencia temporal y la tienes que renovar al año siguiente. Y después de 2 años de ser residente temporal, haces un cambio de condición a residente permanente. Pero estamos hablando de la renovación. Vamos a pensar que migración te dio un año por estar casado con persona mexicana. Cuando tú acudas a hacer tu renovación, es importante que la renovación la hagas 30 días antes de la fecha de vencimiento, ¿ok? ¿Y qué requisitos debes de cubrir? Pues debes de cubrir, obviamente, el continuar casado con la persona con la cual te dieron el ingreso. Es necesario que se presente una carta suscrita por tu cónyuge, en la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que continúan las condiciones, en este caso, del matrimonio. Es decir, siguen viviendo en la misma casa, siguen viviendo juntos, no hay ningún problema y eso va a ayudar a que tu renovación sea otorgada de manera, en este caso, ¿verdad?, exitosa. ¿Qué pasa si tú excedes de los días para renovar? Simple y sencillamente no vas a poder renovar y vas a tener que hacer una regularización por vínculo matrimonial. Y mucho cuidado, porque aparte que te van a imponer una multa que oscila entre los 20 a 40 UMAS, también el año que tú tenías para poder obtener la residencia permanente se pierde. Es decir, vuelves a comenzar con el año 1. Por eso es muy importante que estés pendiente de las renovaciones correspondientes. Ingresaste a México por una visa por oferta de trabajo. La residencia que se te otorga es hasta por un año, ¿ok? Y puede ser renovable hasta por 4 años, ya que después de haber obtenido 4 veces la residencia temporal, haces un cambio de condición a residente permanente. Es importante que al momento de acudir al Instituto Nacional de Migración lo hagas 30 días antes de que tu documento venza, porque si esperas que tu documento venza, vas a tener que hacer una regularización y el año que ya habías tenido se pierde en automático, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitas en este caso para poder renovar tu residencia temporal por trabajo? Bueno, hay que llenar el formato que está en el micrositio, te dejamos la información, te vuelven a tomar otra fotografía ahí. Hay que pagar el estudio, el derecho en cuanto al estudio recepción, ¿verdad? Y en este caso, pues presentar los requisitos asequibles a la carta oferta de empleo. Y algo que es muy importante, y por eso más que todo hago este video, porque dice, hay que presentar la oferta de empleo, la constancia de la continuidad laboral en papel membretado de la persona empleadora en la que se indique el periodo de la vigencia de empleo en meses o en años, en original. Es decir, el patrón que te empleó tiene que hacer una nueva carta diciendo que tú continúas trabajando para esa persona o para esa empresa y que te va a contratar por un año más, por 2 años más, pero normalmente migración solo te va a autorizar un año, ¿ok? Así hasta que cumples los 4 años y luego pasas a la residencia permanente. Ejemplos. ¿Qué pasa si tú ingresas a México para una empresa, trabajando en esa empresa 8 meses, te salió una mejor oferta de trabajo?
tú tienes que hacer el cambio de trabajo o la notificación de cambio de trabajo ante migración si ya no estás trabajando para esa empresa. Y cuando vayas a hacer tu renovación, en este caso, pues migración ya tiene conocimiento que cambiaste de empleo y este nuevo empleador te puede emplear y puede firmarte la carta de continuidad laboral sin problema alguno, ¿ok? Muchas de las veces, ¿qué pasa? Ingresas con una empresa y a los 6 o 5 meses o 8 meses, 7 meses, tú te cambias de empresa, pero no notificas a migración este cambio. Y cuando pretendes hacer tu renovación, presentas la carta de un nuevo empleador y eso no es posible porque antes tuviste que haber hecho la notificación de cambio de empleador. Muchas de las veces se puede presentar el trámite o los dos trámites al mismo tiempo. Primero presentas el cambio de notificación de empleador y seguramente presentarás la renovación, pero te tienen que autorizar uno primero para autorizar el otro. Entonces aquí tener en cuenta esta situación para que no pase de que si cambiaste de empleador estés esperando hasta lo último de hacer la renovación, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa si tú ingresaste con una empresa A y vamos a pensar que te trajeron por una empresa gastronómica? Decides emprender por tu propia cuenta e incluso estando aquí en México te das de alta en Hacienda y pones tu propio restaurante o pones tu propio negocio de comida y empiezas a vender comida. Va a llegar el momento de la renovación y ¿qué crees? Tu renovación no la van a poder autorizar porque ya no existen las mismas condiciones por las cuales ingresaste al país. Tú ingresaste como empleado y debes de permanecer esos 4 años como empleado. La ley de migración a partir del año 2011 ya no permite que tú vengas como un empleado, te des de alta y hagas actividades propias o seas tu propio jefe. Eso ya no es posible. Del año 2011 para atrás era posible que una persona que ingresara a México por oferta de empleo, en este caso, se diera de alta en Hacienda, ¿no? E hiciera más que todo ese cambio, no habría ningún problema. Hoy día no se puede. Para que se pueda dar una renovación, tiene que haber una continuidad laboral. Entonces, tu continuidad laboral será como empleado, aunque sea en una empresa diferente. Pero en el momento número 1 que tú ya dejes de ser empleado y pases a ser independiente, no vas a poder renovar, en este caso, por una oferta de trabajo. Y en esta oferta de trabajo es donde me quiero quedar, hablarte a ti un poquito más acerca de qué pudiera pasar si no estamos pendientes de la renovación. Te voy a comentar un caso que llegó a la oficina hace pues un tiempo y que quedó resuelto de verdad de manera satisfactoria después de casi 2 años de estar gestionándolo. Pues resulta ser que una persona iba a renovar su tercer año de trabajo. En este caso un cantante que trabaja en una agrupación musical y que ya había ingresado al país por ese grupo musical, renovó por ese grupo musical su primer año, su segundo año y para su tercer año hace en este caso la renovación en los tiempos que corresponden, pero la autoridad migratoria ordenó realizar una verificación en el lugar de la empresa. A veces migración realiza sus actividades en las mañanas porque las verificaciones, que luego vamos a hablar en algún apartado particular de solo verificaciones, se realizan en un horario específico de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Si migración pudiera hacer verificaciones en horarios diferentes, tendría que habilitar las horas. Pero muchas de las veces sus actividades las realizan entre 9 a 1 de la tarde, que es el horario que ellos tienen normalmente para trabajar, sobre todo si van a visitar oficinas. Pero pues resulta ser que muchas empresas no abren en las mañanas, abren en las tardes o de repente no tienen el personal correspondiente y pues si solo hay una persona y ese día esa persona salió, la empresa o la oficina va a estar cerrada. El caso del asunto, que migración acudió al domicilio,
señalado para el efecto de llevar a cabo la verificación o donde se está expidiendo la oferta de trabajo. Pero cuando migración llegó, se encontraba una persona en ese lugar que era nueva. No sabía que estaban renovando una residencia a un extranjero. Entonces tampoco se encontraba en este caso el encargado o el gerente, ni tampoco el gerente dejó dicho de que o dejó algún número telefónico donde pueda ser contactado. El caso del asunto que cuando migración pregunta acerca de la renovación de la persona extranjera, pues quien se encontraba ahí, en este caso, pues no supo dar mayor información respecto de la contratación por renovación que se estaba dando. Razón por la cual esos argumentos fueron suficientes para la autoridad migratoria para negar la residencia y le dieron al extranjero dos opciones. La primera es regulariza tu situación migratoria, ¿ok? O en tu caso abandona el país y que te vuelvan a pedir por visa por oferta de empleo. Usted sabe perfectamente bien, si usted es una persona que apenas va a ser contratada en México por una empresa, a veces qué tan complicado es que te autoricen la visa, que se agende la cita, qué tan complicado es la entrevista consular o qué tan complicado es el ingreso al país. Y si ya tienes una residencia, pues lo menos que puedes hacer pues es perder esa residencia, ¿verdad? Y lo menos que puedes hacer también es esperar otra vez otros 3 años o 4 años para ser permanente cuando ya habías llegado a tu tercer año. Porque que te digan que vuelves a empezar de cero es algo que es completamente complicado. Bueno, pues llega a la oficina este asunto, empezamos a analizar y empezamos a detectar ciertas inconsistencias legales en la verificación realizada por la autoridad migratoria, ¿ok? Y con base a eso nosotros interpusimos un recurso de revisión atacando la verificación migratoria. Interponer un recurso de revisión pues genera un costo, ¿ok? Genera un tiempo también, eso es importante que usted lo sepa, pero yo siempre insto a las personas y es lo que estamos tratando de inculcar, que haya la cultura de la asesoría, porque la asesoría preventiva siempre va a ser más económica que la asesoría, en este caso, correctiva. Corregir va a ser más costoso para cualquier persona, ¿ok? Bueno, el caso del asunto es que nosotros al interponer este recurso de revisión se tardaron aproximadamente 4 meses en poder resolverlo y obviamente desde la Ciudad de México hacia el estado donde nosotros nos encontramos en la oficina se resolvió de manera positiva y ordenaron realizar de nueva cuenta otra resolución para que la autoridad migratoria de Yucatán con libertad de jurisdicción y las diligencias que decida realizar, pues en este caso decida sobre la renovación. Bueno, pues migración se tomó otros 4 meses en decidir qué va a hacer o qué no va a hacer. El caso del asunto que ya entre tiempo y tiempo prácticamente nos llevamos 1 año. Es decir, el extranjero ya tenía ya debía pasar al 4.º año, ¿ok? Entonces, aquí lo que se hizo en este caso es de que se realizó una nueva verificación por parte de la autoridad, ¿ok? Se hicieron algunas comparecencias extras que normalmente no están contempladas dentro del trámite, pero sí están contempladas dentro de la ley, ¿ok? Entonces migración mandó llamar al dueño de la empresa, el dueño compareció, ya lo acompañamos también ante la autoridad, pues para que tenga una asesoría previa de qué es lo que le pueden preguntar en esta situación. El caso del asunto que cuando ya estaba finalizando el trámite nos dicen aquí, ok, entonces al haberse concedido el recurso de revisión de manera positiva, él no se puede considerar como que está en el año tercero, va a pasar al año cuarto, ¿verdad? Entonces se tendría que pensar como que todo estuvo bien. Entonces esta persona pues resultó ganadora al final del día porque terminamos haciendo un cambio de condición de residente temporal a residente permanente. Es decir,
ya no nos dieron la renovación por el tercer año, porque el tercer año era el que estábamos peleando, pero en todo lo que nos llevamos el pleito, que fue casi un año, 4 meses, ya estábamos a punto de llegar, en este caso, a la permanente. Entonces todo ese tiempo la autoridad lo respetó y nos permitieron a nosotros hacer el cambio de condición de una residente temporal por trabajo a una residente permanente, ¿no? Entonces muy importante todos esos aspectos de la renovación que en mi haber y en mi experiencia de todos los días, porque todos los días seguimos contestando llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp. Pues, estamos hablando de la renovación, ¿ok? Renovación por matrimonio, debe subsistir el vínculo matrimonial. No lograste renovar porque se te pasó el tiempo, vas a la regularización y el tiempo que tenías lo pierdes. Regularización por trabajo, tiene que haber esa continuidad laboral. No puedes renovar siendo empleado y de repente ya eres independiente. No se puede. Si venció tu término, te vas a la regularización y comienzas desde el año 1. Y recuerda que son 4 años por residencia temporal para pasar a la permanente. En el caso que seas un residente temporal estudiante, para que se te pueda renovar en este caso, tu residencia de estudiante, pues hay que renovar también los estudios o la continuidad de estudios. Terminaste tu posgrado, terminaste tu licenciatura aquí en el país y ya no tienes manera de renovar, ya no puedes renovar. Lo que tienes que hacer es un cambio de condición, pero no a residente permanente, sino a residente temporal, ¿ok? Si se te pasó el tiempo, puedes regularizar tu situación, pero para residente temporal, ¿ok? Eso es muy importante. Acuérdate que la residencia temporal de estudiante no te genera antigüedad, ni para una nacionalidad, ni para algún otro derecho que tú generes aquí, porque únicamente estás estudiando. Tendrías que pasar a la residencia temporal y luego a la permanente por los tiempos que vayan siendo. Es muy importante, acuérdate, tener ese tipo de asesoramientos y hasta la próxima.